Buenos días, jóvenes. ¿Cómo Buenos días, amanecen? profe. ¿Cómo amanecen nuestros jóvenes? Bien, juiciosos. Bien, gracias. Me alegra mucho que estén bien. ¿Ya siguen en la lucha? ¿Sí? Jóvenes o no. ¿Ya siguen en la lucha de trabajar? Claro, ¿no? Salir adelante es una lucha que ustedes tienen que batallar día a día, ¿no? ¿Cómo me les ha ido, jovencitos? ¿Bien? ¿Sí me escuchan claramente? No. Sí, profe. Bueno, eso me alegra mucho. Jóvenes, ¿se acuerdan que les dije a ustedes que me puedan enviar la composición que se les dio mi número telefónico, ¿cierto? Para el WhatsApp? Y muy poquitas personas entregaron esa composición y también muy pocas personas entregaron el taller de artes. Tenían que enviarlo al correo, ¿cierto? Faltaron muchas personas. De este grupo, ¿cuántos no han entregado ese taller? Tienes una nota, la nota de artes. Yo, profe, no lo he entregado. No, porque lo pueden enviar que la nota es sobre 4, ¿no? Porque sobre 5 era el día viernes, que era el día que tenían que entregar el taller. Como van a entregar después de la fecha estipulada, entonces les queda la nota sobre 4, para que la gente que no ha enviado todavía envíen el taller, que es importante, esa es la nota de arte de ustedes. ¿Sí? De pronto pueden hasta perder el semestre ustedes si no entregan ese taller, jóvenes. Entonces toca que entreguen todas las actividades. Con referente a la composición, solamente como de este grupo creo que ninguno me envió nada. Si no estoy mal, Vera fue del otro grupo, pero este grupo nadie me envió la composición. Tocaba enviarla, jóvenes. Solamente les decía a ustedes una tarea por semestre y no cumplen. No sé qué estará pasando. Yo sé que ustedes tienen obligaciones, que hay que trabajar, hay que hacer un sinnúmero de cosas, pero hay que sacar un poquito de tiempo para todo. Profe, disculpe, la interrumpo. Dime, ¿Composición sobre qué tema? sobre unas palabras que le había dejado a ustedes, 15 palabritas. No, señora, A nosotras no nos nosotros dejó no esa fue. tarea. ¿No les dejé a No, ustedes esa señora. tarea? No, No, señora. señora. O sea que les estoy jalando las orejas sin justificación alguna. Sí, Qué señora. pena Está con usted. regañando. No, porque es que en todos los grupos dejé las preguntas, dejé una serie de palabras y pues tenía que hacer una composición, una historia acerca de lo que estamos pasando ahorita actualmente, que es el paro, ¿cierto? Entonces había palabras como decir, por decir paro, presidente, restricciones. Entonces la voy a dar para que ustedes me hagan esa composición. Listo, entonces anotémosla rápidamente para empezar Entonces la primera palabra es paro. Entonces, no, pues vamos todas, que mejor Un dicho. momento, por favor. Con las siguientes palabras, escribamos, con las siguientes palabras, qué pena con ustedes, no sabía que no le había dejado a ustedes esta, aunque todos los grupos sí les dejé y por ahora que no me han enviado nada, así es que ni siquiera les he dado las palabras. Con las siguientes palabras, hacer una composición o una historia en la cual estén implícitas todas las palabras, para que estén ahí dentro del texto, ¿no? Historia. En la cual estén implícitas todas las palabras. Y colocarle un título. Entonces, después de que ustedes hagan su composición, ustedes miran y le colocan un título acorde a su composición.
¿Sí? ¿Sí está claro que tienen que hacer? Les voy a dar las 15 palabras, ustedes deben armar la historia por referente a lo que está pasando, ¿no? Entonces, la primera palabra es despertar. La segunda, paro. Presidente. Constitución. Tercera constitución. Derechos. Policía. Pueblo. Reforma. ¿Cómo, profe? ¿Reforma? Reforma, sí. Obligaciones. Salud. Salud. Educación. Vivienda. Y Señora, vivienda anterior, ¿cuál y, era, profesora? dime, La salud, anterior. salud, educación, y ¿qué? Vivienda y la última, sociedad. Ahí están las 15 palabras. Entonces vamos a armar una historia, una composición con referente a lo que estamos pasando actualmente, lo que estamos viviendo, ¿cierto? Vivienda. Vivienda, sociedad. Sí, vivienda y sociedad la última. Entonces está claro que tenemos que hacer, jóvenes, armar una historia básicamente. Dentro de esa historia está todo lo que estamos padeciendo ahorita, pero creo que es con justa razón. Lo más terrible es el vandalismo que hay, ¿no? Las muertes, eso es lo que opaca mucho toda esta situación. ¿Cierto? La coordinadora en el chat ahí está todas las palabritas. Para los que están atrasados, la coordinadora me hizo el favor de escribirlas. Entonces, sí, para la siguiente clase, por ahí escucharemos unas 3, 4 personitas. Y las demás me envían al correo esa composición. Entonces seamos responsables en eso, porque durante el grupo le llegaron 3, 4 personas y me mandaron como 5 o 6 personas nada más, de todos los grupos, imagínense. Entonces, ¿A realmente, cuál correo toca enviarlo? no, perdona, por el WhatsApp me lo puedes enviar. Pero no, primero hagamos la composición y en la siguiente clase les doy el número telefónico y me lo envían al WhatsApp. Sí, para yo poder Bueno, leer. gracias. Porque sí me gusta leer las composiciones de ustedes, porque ese trabajo de ustedes, el trabajo de ustedes vale muchísimo. Los aportes que ustedes hagan con referente a lo que estamos viviendo, a esta situación no tan difícil que estamos padeciendo nosotros, los colombianos. Esperamos que no sigan votando de pronto por las mismas personas, ¿no? Que, pues de nada, nada tendría sentido, ¿no? Que esta lucha para nada sería muy difícil. Volvemos nuevamente a lo mismo. Bueno, jóvenes, con ustedes vamos en que vamos súper adelantados o vamos atrasados. ¿En qué pregunta vamos con ustedes? 149. 140. Ah, sí, sí, sí.
Bueno, vamos a trabajar esta media horita que nos queda. A ver hasta dónde llegamos. 149. ¿Sí quedó claro lo que tenemos que hacer, jóvenes? 139. 139. 49. 149. Sí, señora. 100. Y vamos súper adelantadísimos con ustedes. Bueno, entonces vamos a leer la 149. Espérate, la buscamos, la buscamos acá. ¿Sí quedó claro, jóvenes, lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Quedó claro la composición? Es armar una historia donde estén todas las palabras. Obviamente que ustedes tienen que agregar más palabras, ¿cierto? Pues para que le den sentido a la composición, ¿no? Jóvenes. Ahorita buscamos acá. 149. ¿Sí quedó claro, jóvenes, lo que tengo que hacer? ¿Sí quedó claro? Sí, señora. ¿No me escuchan? Bueno, vamos a ver quién es la persona. ¿Quién es el que se va a leer de hoy? ¿Quién va a leer hoy? O sea, solamente escogamos un joven o una señorita que nos lea todas las preguntas. ¿Sí les parece? ¿Sí? Sí, señora, de acuerdo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién desea voluntariamente, como para no decir tal código? ¿Sí? Listo, sí, señora. ¿En qué punto quedamos? 149. Listo, dice la capital de la cultura azteca fue Chilambalan, Anahuac, Tenochtitlán, Tayrona. ¿Cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? Ustedes van a hacer las respuestas. ¿Les digo sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿La C, profe? Muy bien, la hace, sí, señora. Tenochtitlán, ¿no? Fue una de las mayores, de una de las ciudades más pobladas, ¿cierto? En esa época fue poblada por los indios nahuaus. Nahuaus. Estaba poblada básicamente por esos indígenas. Es un centro turístico, ¿no? Cuando la gente va a México, tiene que ir a Tenochtitlán, ¿cierto? Es como un legado cultural, ¿no? Una ciudad bastante importante. En México. 149, entonces la 149 es la C, muy bien. 150. La ubicación de la cultura azteca es A, meseta de Anahuac, México, B, península de Yucatán en Guatemala, C, actual departamento de Boyacá, Colombia, D, Cusco, Perú. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A, muy bien. Sí, señor. La meseta de Anahuac, México, ¿no? Entonces la 150 la A, muy bien. 151. Los aztecas fueron politeístas y uno de sus dioses más importantes fue el terrible dios guerrero del sol. Me corrige si pronuncio mal los nombres, por favor. A, Huitzilopochtli, B, Coatlicue, Ujú. C, Coyoyaqui, D, Quetzalcóatl. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál es de las 150 estamos aquí?
151. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A, muy Pro- bien. Es la A, Profe, sí. perdón, la interrumpo. Dime, Lo que pasa corazón. es que nosotros la clase pasada quedamos hasta la pregunta 160. ¿Sí? No, No, corazón. no. Estamos bien. 100, 160 quedamos, pero los de los domingos. ¿Sí? Sí. Sí, ¿tú eres de sábado o domingo? Sí, profe, pero bueno, es que la clase pasada no entré, entonces yo miré la clase en el canal de YouTube. Sí, y Yo creo que fue quedamos, por eso. sí, porque los días domingos quedamos en las 160, sí señora, que aquí tengo registrado el día domingo. Pero con los sábados quedamos en las 149. Sí, con ellos estamos un poquitico más atrasados. Con ustedes estamos muy adelantados, porque básicamente nos quedan nomás 40 preguntas y ya abarcaríamos las 200 que ustedes tienen que entregar. Sí, ya casi vamos a acabar. Pero son los sábados, ¿sí? Entonces toca seguir así, vamos en la 151, ¿no? Faltarían que 9 preguntas para llegar a las 160. Pues tocará que nos esperaras un momento ahí para a ver de pronto alcancemos a abarcar más de 60. Vale, profe. ¿Sí? Entonces la 151, y vimos que era ¿quién? La A, ¿cierto? Sí, señora. Este fue un dios del sol, dios también de la lluvia, de la luna y de muchas divinidades. La 151, la A. 152. Los aztecas cultivaban en islas flotantes llamadas A. Milpas, B. Calpulis, C. Chinampas, D. Pochtecas. Ahí, ¿cuál será la respuesta? La 153, ¿somos? 52. 52, sí, así, 152. Ahí, ¿cuál será la respuesta? Los aztecas cultivaban en islas flotantes llamadas C. Chinampas. chirampas, ¿cierto? Cultivaban en qué? Balsas, ¿cierto? Cultivaban flores, hortalizas. Entonces son las de las chinampas. Y los milpas eran porciones de tierra donde se cultivaba el maíz. Los calpullis eran unidades religiosas que se dedicaban a los cultivos. Y los pochecas eran gremios de comerciantes viajeros. Entonces la respuesta de las 152 es la C, muy bien, las chinampas. 154. 53. ¿Tres? Ah, sí, 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 tienes todos. 153, sí. ¿Cuál es la capital de los mexicanos? A. Machu Picchu. B. Tenochtitlán. C. Bogotá. D. Cusco. ¿Cuál es? Esa no han dado La A. tanto. La A. ¿Machu Picchu? No, 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 no. De los mexicanos, o sea, de los mexicanos. ¿Cuál será la respuesta? La B. La B, Tenochtitlán, sí, siempre. Ya se nombró anteriormente que era Tenochtitlán. Entonces la 153 es Tenochtitlán. Muy bien. 154. ¿Qué evento internacional fue inaugurado por el sermón del Papa Urbano II en Glenormand en 1095? A. La Primera Cruzada. B. El Movimiento de la Paz de Dios. C. El Gran Cisma. D. La Guerra de los 100 Años. Sí, ¿cuál es la respuesta? La 154. La Primera Cruzada. La primera, ¿qué fueron las cruzadas? ¿Alguien se acuerda? Guerras Santas. Las guerras santas, mataban a la gente en nombre de Dios, ¿cierto? Ese era un grupo de caballeros. Básicamente ellos antes de irse a las guerras, se hacían unas ceremonias, se colocaban unas túnicas blancas y se bendecía pues, en nombre de la muerte, y digo yo, no, se le daba la bendición a ellos. Y básicamente, ¿qué hacían esto? ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué era que luchaban ellos, los Por la caballeros? libertad de los cristianos. Básicamente, ¿cierto?
por defender los lugares sagrados, básicamente. Por eso era que se hacían en la iglesia, oficiaban misas y todo eso a nombre de estas personas para que le fuera bien en su misión, que era básicamente matar, ¿no? La 155. Sí, señora. ¿Qué acontecimiento marcó el inicio del medievo? A, el ataque de los vikingos. B, la caída del Imperio Romano. C, la caída del Imperio de Constantinopla. D, la invención de la imprenta. ¿Cuál es la respuesta? Profe, ¿cuál es la 154? 154, la A, las cruzadas, la primera cruzada, ¿sí? 155, ¿cuál es? ¿155? La B. La B, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Cuando se dio la caída del Imperio Romano surgió algo muy importante, que fue el descubrimiento de América en el año 1492, ¿no? Por el señor Cristóbal Colón. Entonces la 155 es la B, la caída del Imperio Romano. 156. ¿Cuál fue la religión dominante en Europa Occidental durante el periodo medieval? A, protestantismo. B, judaísmo. C, islamismo. D, catolicismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la 157? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? ¿De la 156? La del, La D. la La D. del catolicismo, ¿cierto? Que básicamente fue difundido por el Constantino, ¿cierto? El cual tuvo un sueño en el cual miraba que la cruz estaba dibujada desde los cielos en forma de luz. Entonces él pensó que de pronto era un mensaje enviado por Dios. Y desde ese momento se dedicó a defender el cristianismo, ¿cierto? Y a propagarlo también. También se leía mucho a Constantino, porque él estaba en contra de esa religión. Le atacaba mucho esa religión, hubo muchísimos muertos, porque él no era de la religión cristiana. Entonces, desde ese momento que se le apareció esa cruz, forma de luz, evidenció que tenía que proteger, básicamente, esa religión, ¿cierto? Entonces, la 156, la D de dedo, ¿no? El catolicismo. 157. Los caballeros medievales eran luchadores de élite. ¿Cuál era la clase social habitual de nacimiento de un caballo? A, los hijos del rey. B, campesinos. C, hijos de terratenientes y nobles. D, comerciantes. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, muy bien. De la 157. 157. La C, los hijos de los terratenientes y nobles, ¿sí? Eran de clase social alta. Los caballeros tenían que pertenecer a la clase social alta. A los 21 años eran reclutados para seguir con esta tendencia, con esta formación, básicamente, porque era una formación bastante diferente y que había bastante disciplina. Y la iglesia también intervenía mucho en eso, ¿sí? Entonces la 157, la C, hijos de terratenientes y nobles. 158. ¿Cuál era el sistema social por jerarquías de la Edad Media? A, la nobleza, el clero y el pueblo. B, el rey, los obispos, los comerciantes. C, la nobleza, los esclavos, los comerciantes. D, la nobleza, el clero, los esclavos. ¿Cuál es la respuesta de la 158?
La B, ¿cierto? El rey, los obispos y los comerciantes. El rey pues conformaba el clero, la nobleza, ¿no? Los obispos, los generales, que tampoco se nombran, pero que están implícitos ahí, ¿no? De la 158 es la B. B de burro. 159. ¿En qué dos grandes épocas se dividen la Edad Media? A. Clásica, posclásica. B. Baja Edad Media, Alta Edad Media. C. Medieval, Edad Moderna. D. Renacimiento, Edad Moderna. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Baja Edad Media y Alta Edad Media. Recordemos que en la Edad Media el que mandaba era quién, el rey, ¿cierto? El cual pues tenía sus vasallos, los cuales se dedicaban básicamente a cultivar la tierra, ¿sí? Los vasallos. Y tenían que darle un producido a él y dejar para sus familias algo muy poquito para abastecer a sus familias, ¿sí? En recompensa a esto, pues el rey les ofrecía protección, básicamente. Ellos tenían que brindarle fidelidad ante todo al rey en esta época medieval, ¿no? Entonces la 159, la B, ¿no? De larga. 160. ¿Qué emperador romano convirtió el imperio al cristianismo? A. Diocleciano. B. Julio César. C. Constantino. D. Alejandro Magno. ¿Qué habíamos dicho antes? Constantino. Ujú. Constantino, muy bien, la 160 entonces de la C, entonces Constantino llamaba Constantino Flavio Valerio Aurelio, se llamaba Constantino, ¿no? Fue el emperador más grande de la historia, que defendió mucho que el cristianismo, ¿cierto? Ya hemos hablado de Constantino. Entonces la 160, la C, muy bien, 161. Pues empezamos con la siguiente que tenía la 160. ¿Cuál era el 161. modelo ¿Cuál era el modelo económico predominante durante la Edad Media? A. Capitalismo. B. Feudalismo. C. Mercantilismo. D. Socialismo. Ya hemos dicho. La D. Feudalismo. Feudalismo, entonces, ¿qué fue feudalismo? Que dijo ahorita que el rey. Uy, ¿Alguien se acuerda? qué calor. ¿Alguien se acuerda lo que dijo ahorita anteriormente acerca del feudalismo? No sé si yo huele así o yo. ¿Sabes que podemos silenciar el micrófono? Porque por ahí se escucha un diálogo familiar, si es tan amable. ¿Alguien recuerda el feudalismo que ahorita estaba hablando acerca de eso? Para que me diga. Estamos hablando del rey, de los vasallos. ¿No se acuerdan? Les dije que el rey repartía sus vasallos determinada tierra, ellos tenían que cultivarla y darle el producido al rey, ¿sí? Y aparte de esto se hacía una ceremonia en la cual el rey, le entregaba al vasallo un puñado de tierra y unas flores, ¿sí? Y este significaba que tenía que cultivar la tierra y prosperar su territorio, la parte que le daba el rey a cada vasallo. Era una ceremonia muy bonita que siempre se hacía, que hacía el rey con sus vasallos como para qué, para comprometerlos más, ¿cierto? Para que ellos sintieran más en su cultivo y se sintieran más motivados. Y a cambio pues les ofrecía a él la protección a los vasallos y a cambio el vasallo le ofrecía al rey fidelidad de por vida. Eso era un vínculo de por vida que solamente podía romper con la persona fallecida. ¿Sí? Básicamente ese era el sistema de los señores feudales. De la 161, la B, muy bien, el feudalismo.
162. Durante el periodo renacentista, los artistas y hombres cultos se denominaron A. Humanistas, B. Patricios, C. Estudiosistas, D. Elocuentes. Entonces, ahí cuál será la respuesta de la 162. ¿Cuál será la respuesta? En la 162, ¿cuál crees que es la respuesta? La La A. ¿Y qué es el humanismo? A. ¿Y qué es el humanismo? ¿Tú sabes qué es el humanismo? Básicamente es una doctrina que integra los valores del ser humano, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores? La honestidad, el respeto. ¿Qué otros valores tenemos nosotros como seres humanos? Que el humanismo lo estudia, básicamente. La honestidad, el respeto, la integridad, fraternidad, ¿cierto? Todos los valores los estudia el humanismo. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Ya le dijeron ustedes, La A. jóvenes, la obviamente. Y los patricios que vienen siendo, fueron los primeros padres de Roma, ¿no? Los patricios. Entonces, la 162, la 163. ¿Qué caracterizaba a la civilización musulmana en el siglo IX? A. El politeísmo. B. El nomadismo y atraso económico. C. Su atraso respecto al occidente cristiano de sus grandes ciudades y el desarrollo del tráfico comercial. Estamos en la 163, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Le recuerdo que los musulmanes eran comerciantes, ¿no? Intercambiaban productos con otras ciudades, básicamente. Musulmanes con la ciudad de Cartago, Belice, varias ciudades. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí en la 163? La 163, ¿cuál es? Dice, ¿qué caracterizaba a la civilización musulmana en el siglo? ¿Qué siglo es ese? El Noveno, 9. noveno, ¿cierto? El 9, sí, muy bien. Entonces, ¿qué era lo que los caracterizaba a los musulmanes? Si decimos que eran grandes, que comerciantes, ellos también traficaban, ¿sí? Tráfico comercial se dedicaban básicamente. Entonces, la respuesta de la 163 es la D de dedo, ¿sí? Yo le mandé a ustedes a investigar una tarea acerca de la civilización romana. ¿No les mandé a investigar a ustedes, jóvenes? ¿No? Sí, señora. El Y, Imperio Romano. y ya lo hablamos de eso, ya hablamos del Imperio Romano. Claro que sí, sí, señora. ¿Sí? Y ya investigamos acerca de las cruzadas. No, eso no hemos investigado, ¿no? No, señora. Entonces, la tarea, no, ya le dejé la tarea, la composición, no les puedo dejar más tarea porque queda muy, es que hay demasiada tarea. Pero para la próxima clase la composición, sí, algo bien hechecito, que tenga coherencia con lo que ustedes quieren plasmar en cada una de sus composiciones, ¿cierto? Bueno, vamos a la pregunta número 164. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a trabajar la 160, creo que es la última. Te alcanzamos. ¿Qué, Sí, a ver, sigue, qué pena contigo.
¿En qué consistía el feudo? A. Tierras. B. Un castillo. C. Un grupo de caballeros. D. La obediencia hacia el rey. ¿Qué creen que ustedes que son, que eran los feudos? Los que trabajaban la tierra. Los feudos, bueno, los que trabajaban la tierra básicamente eran los vasallos, ¿cierto? De los feudos es la porción de tierra que le daba el rey para aquellos que cultivaran diferentes productos, ¿cierto? Entonces O sea que básicamente era, dime, el feudo es la tierra. es la porción de tierra que ellos tenían que cultivar, ¿cierto? Entonces se les hacía un contrato en el cual se les daba determinada cantidad de hectáreas para que ellos pudieran cultivarlas, ¿sí? Y esto pues a cambio les brindaban, que hemos dicho anteriormente, fidelidad básicamente al reino. Entonces el feudo es la porción de tierra, la cantidad de hectáreas que el rey le daba a cada una de las familias, ¿sí? Para que ellos pudieran cultivar. Entonces la respuesta es la, ¿cómo es la 100 qué? 163, 64. Estamos en la 164, ¿no? Entonces la 164 es la... ¿está? ¿Cuál sería entonces la respuesta? 164. Díganme ustedes. La A. La A, muy bien, porción de tierra, las tierras, ¿cierto? Entonces la 164 es la A. El feudo era la porción de tierra, básicamente. Entonces pasaremos a la 165. ¿Por qué momento ya? Ustedes jóvenes hagan la tareita bien hechecita, juiciosos. Unas buenas composiciones quiero que los 22 que estén conectados me hagan la tareita. Que entreguen el taller de arte, no les va a olvidar, sobre 4, ¿no? Hubo gente que lo entregó, entonces sobre 4 se les va a calificar el taller de artes, para que lo hagan. ¿Plazo hasta cuándo, profe? Dime, corazón. ¿Plazo hasta cuándo lo del taller que Sobre el nos taller, enviaron? yo creo que cuanto antes sería bueno entregar el proyecto esta tarde, en el transcurso de la semana, pues antes de que se acabe el periodo, ¿no? Pero lo ideal fue que lo entreguen antes del viernes, ¿no? Realmente les dio bastante plazo, una semana. Eran Hasta no le ayer. dejaron tarea ni nada, ¿cierto? Sí, ayer tenían que entregar, no le había dejado tarea social ni nada. Tampoco creo que después tampoco les dejaron tarea para que ustedes entregaran esa actividad y no la entregaron. Un poquito de responsabilidad de parte de ustedes.